Sean cordialmente bienvenidos a Post Tenebrans Lux, después de las tinieblas, luz. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Una de las más vastas, profundas y exhaustivas obras que el hombre ha podido producir en el campo de la teología es la obra de Juan Calvino llamada Institución de la Religión Cristiana. Y es muy importante notar que esta asombrosa obra comienza con estas palabras: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. A saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Más adelante dice: asimismo, por nuestra pobreza, se muestra todavía mejor aquella inmensidad de bienes que en Dios reside, y principalmente esta miserable caída en que por la transgresión del hombre caímos, nos obliga a levantar los ojos, no solo para que, ayunos y hambrientos, pidamos de allí lo que nos haga falta, sino también para que, despertados por el miedo, aprendamos humildad. Fin de la cita. Una de las cosas que seguramente debe producir en nosotros el estudio de Dios es humildad, ya que cada atributo de Dios, cada palabra y obra divina está colmada de perfección y pureza. Es imposible comprender en plenitud los pensamientos de Dios. Es ilusorio pensar en consolidar en papel un análisis que lleve a comprender la mente de Dios. Incluso la mente humana no es capaz siquiera de prever lo que sucederá en 5 minutos, ni siquiera en su propia vida, pero el conocimiento de Dios es tal que puede conocer, incluso antes que lleguen a nuestra mente, las palabras, acciones e intenciones futuras, no solo de un grupo de personas, sino de cada ser vivo en la tierra. Asombrado por este hecho, el escritor del Salmo 139 exclama en el versículo 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Llegados a este punto debemos evitar tomar una postura agnóstica. Entiéndase la idea de que Dios, al ser un ser trascendente a nosotros, nos es imposible obtener algún conocimiento real de Él. Aunque no podamos conocer exhaustivamente a Dios, esto no indica que no podamos llegar a conocer algo de Él. Y de hecho Dios mismo se ha dado a conocer y nos ha dado, de acuerdo a nuestra capacidad, la oportunidad de conocerle. Es exactamente lo que Pablo dice en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que Dios sí puede ser conocido, en la medida que Él mismo se ha dado a conocer a los seres humanos. Y entonces, siendo que podemos conocer a Dios, ¿qué es Dios? Esta es una pregunta que creo que responde de manera sencilla, pero a la vez amplia, el Catecismo Menor de Westminster en su pregunta 4, basado por supuesto en las mismas escrituras. Dios es un espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Para entender un poco más, analicemos cada una de estas palabras.
En primer lugar, se nos dice que Dios es espíritu, lo cual indica que Él no tiene un cuerpo físico como nosotros y por supuesto tampoco alguna limitación como las que nosotros tenemos. Dios es infinito. Esta característica apunta más que nada a sus atributos, aquellas cosas que forman el carácter y la voluntad de Dios, que tiene mucho que ver con el punto anterior y que reafirma que Dios no posee ninguna clase de límite. Por ejemplo, podemos asegurar que el amor de Dios es infinito, su bondad es infinita, su misericordia y su poder no conocen fronteras. También su vida es infinita. Esto indica que no tiene ningún punto de origen y ningún punto de término, lo cual nos lleva a nuestra siguiente palabra, eterno. Al ser nosotros seres sometidos al tiempo, no podemos ni siquiera imaginar lo que esta palabra significa realmente, pero sí podemos tratar de ilustrarlo pensando en un periodo de tiempo tan extenso que no se logre ver ni el principio ni el final. Eso es exactamente lo que hace Moisés en el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Sobre este pasaje, A.W. Tozer señala: la mente retrocede en el tiempo hasta que desaparece en la niebla del pasado, para después mirar hacia el futuro, hasta que el pensamiento y la imaginación se derrumban exhaustos, y Dios se halla en ambos puntos, sin haber sido afectado por ninguno de ellos. Fin de la cita. La siguiente palabra es inmutable, que nos enseña que Dios nunca sufre algún cambio, ni en sus pensamientos ni en su ser. Nos habla de que no hay desgaste en Él y tampoco crecimiento. Dios se mantiene idéntico a lo largo de la eternidad. Con el siguiente versículo, trataremos de abordar tres palabras a la vez: ser, sabiduría y poder. El Salmo 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Se describe el ser de Dios con la palabra hebrea gadol. Su poder se describe con la palabra rab. Y para referirse a su sabiduría se usa una combinación, hajin mispar. En estas tres ocasiones lo que la palabra está señalando es una característica sin límites. Dios no solo es grande, sino que es infinitamente más grande de lo más grande que te puedas imaginar. Dios no solo tiene mucho poder, sino que tiene infinitamente más poder que cualquier cosa a la que tú le temas. Y Él no solo es sabio, sino es infinitamente más sabio que cualquier criatura sobre el cielo, la tierra o debajo de la tierra. A Dios no le puedes asignar un número, no le puedes comparar, no le puedes catalogar con algún sistema. A Dios no lo puedes contener bajo ninguna descripción, ni bajo algún concepto o idea. Dios supera la creación tanto en existencia como en poder, como en sabiduría. Cualquier razonamiento, por más noble o profundo que sea, por más loable o extenso, está condenado a quedar infinitamente pequeño. Y sin darnos cuenta, ya hemos entrado en la santidad de Dios, porque eso es lo que significa, que Dios es tan vasto y sublime que es completamente diferente a cualquier cosa que exista. De ahí la tajante prohibición al pueblo de Israel de hacerse cualquier imagen o semejanza de Dios, ya que es imposible representarle correctamente y decir, este es Dios. La santidad de Dios es la suma de sus infinitos atributos, los cuales le hacen completamente diferente a cualquier otra criatura existente. La bondad y justicia de Dios son cualidades que contraintuitivamente muchas veces se presentan juntas, como es el caso de Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice así:
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es infinitamente bueno. Él se desborda en misericordia y perdón. Dios es amoroso y bondadoso con sus criaturas. Por eso mismo les provee y sustenta. Por eso Dios detiene el castigo y multiplica su paciencia. Dios ha creado todas las cosas no para beneficio o por necesidad suya, sino por el ejercicio de su gracia y amor, para mostrar cuán gloriosa es su bondad. Pero esto no limita y mucho menos anula el que Dios sea infinitamente justo y que su rectitud sea perfecta. Así como Él recibe al corazón contrito y humillado con brazos abiertos, así abate hasta lo más bajo el corazón orgulloso y altivo. Es imposible que delante del Señor se presente un solo rastro de pecado sin ser consumido por su perfecta justicia. Su pureza absoluta no da lugar a la corrupción. Cualquier atisbo indigno de su gloria será inmediatamente reprendido por el furor de su ira y del cual no hay forma de escapar. Por esto ha venido su Hijo, no a condenar al mundo, ya que el hombre ha nacido bajo esta condición al no haber obedecido ni rendido gloria al majestuoso Dios. Jesús vino al mundo para salvar a todo aquel que, aferrándose a Él, desee librarse de la condenación eterna. Cristo apaciguó la ira que por justicia merecemos, tomando nuestro lugar bajo la ira de Dios y otorgando la pureza y limpieza total que le pertenecen a Él. Y así llegamos a la última palabra: verdad. Dios es completamente cierto. Dios es siempre veraz y nunca miente, lo que es producto de sus propios atributos. Cuando Jesús estaba siendo interrogado por Pilato en Juan 18:37, le responde que Él ha traído la verdad a este mundo y que todo aquel que esté buscando la verdad forzosamente llegará a Él. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.